El siguiente tema del módulo, y es parte de casi todo el módulo 2, son las normas técnicas complementarias. Estas normas yo ya se las había pasado en PDF, en el grupo de WhatsApp. Son 111 páginas que están aquí. Por favor, revísenlas, si no se las vuelvo a enviar para que lo chequen. Habla de muchas cosas. Bien, ¿qué son las normas técnicas complementarias? Sus siglas son NTC. Y son normas que fueron publicadas y que todavía siguen vigentes en la última fecha, el 8 de febrero del 2011. No recomiendo imprimir las normas porque quizás cuando ustedes salgan de su carrera, pues estas normas ya se habrán modificado, pero pues, si las tengan presentes en formato PDF. Al final de cuentas, la modificación no será mucha, es muy poca. Y bueno, esto contempla varios artículos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, la Secretaría de Obras y Servicios, artículos de reglamentos de construcciones, etcétera. Se preguntarán qué tiene que ver en la Ciudad de México con mi pueblo o donde yo construyo. Bueno, que es aplicable para todos. Normalmente lo que se hace es que copian y pegan estas normas y nada más le cambian, por ejemplo, para Jocotlán, para Tlacomulco, para San Felipe, etcétera, ¿no? A menos de que sí existan características muy específicas de un sitio que requiera otro tipo de normas. Por ejemplo, en un lugar altamente sísmico, sí se requieren normas diferentes, donde hay, por ejemplo, un lugar, que creo que te podría decir ese otro ejemplo, donde el tipo de suelo sea diferente, sea muy fangoso, también llevan otro tipo de normas, pero ya esto depende mucho con el tipo de obra que se vaya a realizar. No es lo mismo, por ejemplo, construir un hospital de un nivel a un hospital de 7, 8 niveles de altura, o que tenga estacionamiento subterráneo, o que sea en una zona fangosa, o una zona de piedras, etcétera, ¿no? Tiene que ver todo esto y para esto se hace mecánica de suelos, estudios estructurales, cimentaciones, etcétera. ¿Por qué es importante que ustedes estén avalados a través de las normas? En primer lugar, porque el gobierno les aprueba o no les aprueba su construcción. El gobierno tiene la obligación de checar que su proyecto, tanto arquitectónico como cálculo estructural, cimentación mecánica de suelos, incluso hasta los materiales, sean correctos, porque ellos tienen la responsabilidad de vigilar que las personas que están habitando o trabajan dentro de esa construcción no sufran ningún percance, ¿no? Esto lo vimos apenas con lo del sismo, que muchas construcciones que no estaban avaladas por el gobierno o que le dieron un dinerito a los DREOs u otros, como por ejemplo en el caso de la escuela Repsamen, pues se pasaron por alto este tipo de cuestiones y bueno, se vivió una gran tragedia, ¿no? Entonces el gobierno tiene que avalar que la construcción esté bien diseñada, bien calculada y bien ejecutada, ¿no? No solamente es como que llevar los planos, sino también el gobierno hace varias visitas para ver que la obra esté bien presentable. Esto normalmente es ya construcciones un poco más grandes, una casa habitacional, a lo mejor en mi pueblo, donde yo vivo ahorita aquí, por ejemplo en San Juan Cojumulco, no es tan, a lo mejor tan específico, pero sí en las ciudades. En las ciudades sí es más importante, ¿no? Porque ahí hay más personas, hay más flujos, tiene que ver también con la cuestión de tránsito para no entorpecer las vías, etcétera. Y que a final de cuentas, pues todos debemos pagar cierta cantidad para poder construir el derecho a la construcción y a la supervisión de mis proyectos, ¿no? Aquí tiene mucho que ver los DROs, los calculistas y además mecánica de suelos. Bien. Las normas técnicas complementarias hablan de muchas cuestiones. Solamente vamos a ver unas tantas que son las que nos competen para la materia de dibujo. Aquí tenemos, por ejemplo, en el caso de las escaleras, esto obviamente pues no lo tienen ustedes, pero entonces los voy a pasar a Google Classroom, donde van a pasar tal cual viene aquí a su manual de dibujo, ¿no? Lo que no tengan lo van a dibujar tal cual, por favor. Aquí habla en la tabla de 4.3, si ustedes van a sus normas técnicas complementarias y van a la tabla 4.3, van a ver la sección de las escaleras, que es bueno, aquí hay muchas cosas, y van a ver todas estas cuestiones, ¿no? Yo nada más voy a colocar lo que tiene más énfasis o ejemplos nada más. Aquí tengo en la tabla 4.3 los tipos de escalera, por ejemplo, para habitacional. Aquí habla que sea vivienda unifamiliar o plurifamiliar, dice para una familia o dos familias o viviendas, residencias colectivas como puede ser unidades habitacionales o departamentos, ¿no? Aquí maneja dentro de la habitacional tres tipos de escaleras. Las que son privadas con interior de un muro en un costado, es decir, solamente tenemos un muro de un costado y de otro lado tenemos el barandal.
o privada con interior entre dos muros, es decir, que a mis dos costados hay muros, o común a dos o más viviendas, es decir, que una escalera sea para dos viviendas. Aquí nos pide el ancho mínimo. Esto quiere decir que esto es mínimo, es decir, por reglamento esto es lo menos que podemos poner de distancia. Podemos poner mucho más, pero esto es lo mínimo que nos pide las normas. Si es con un muro de un lado y con un barandal del otro, la distancia de mi escalera, es decir, el ancho de mi escalera, debe ser de 75 centímetros, ¿sí? Suficiente para que dos personas, a lo mejor de ladito, puedan pasar sin problema. Privada interior o confinada entre dos muros debe ser de 90 centímetros. Esto tiene que ver mucho con el mobiliario que uno sube o baja en la escalera y además para que sea más continua la bajada y la subida y no entorpezca, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando hay incidentes, por ejemplo, como fuego o sismos, ¿no? Situaciones así. Como una, dos o más viviendas, 90 centímetros para que puedan bajar o subir personas fácilmente. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta misma tabla, pero en la sección B, la altura máxima de los peraltes. Un peralte es la altura de una escalera y la huella es donde nosotros colocamos el pie. La altura máxima de los peraltes, la distancia es de 18 centímetros. Esto está indicado ya que a través de, bueno, eso es por los mexicanos, ¿no? Y nosotros mexicanos a cierta altura, pues podemos caminar o subir las escaleras tranquilamente, sin caernos, sin que nos sea complicado, pero para esto hay descansos. Los descansos son precisamente como 3 o 4 escalones para que podamos caminar y podamos descansar una escalera que está muy pesada. La altura máxima de los peraltes, aquí también tengo, por ejemplo, que pueden ser de 10 centímetros, de 10 centímetros o 18 centímetros, y las de escalera de servicio uso militado son de 20 centímetros. Normalmente ya no se considera más de 20 centímetros esta altura, o sea, la altura de las escaleras, ¿no? 20 centímetros ya es difícil de subir, ya nos cuesta más trabajo. Entonces, ¿qué se recomienda? De 18 sería lo indicado, 16 sería perfecto, ¿no? La máxima de los peraltes, como dije aquí, son de 25 centímetros y de la huella, es donde nosotros ponemos el pie, lo mínimo es de 25, suficiente como para que un pie alcance a sostener, no se caiga, pero lo que yo recomiendo, lo que yo siempre hago son 30 centímetros, de 28 a 30 centímetros sería lo más indicado. Como dije, esas son dimensiones mínimas. Obviamente, pues se recomienda un poquito más de esto, ¿no? No mucho más, porque si ponen 40 centímetros ya sería también difícil subir o bajar ese escalón. Y aquí tengo varios, por ejemplo, imágenes donde tengo, por ejemplo, para 90 centímetros de una persona, de 1,10 a 1,50 para dos y de 1,60, esas están volteadas al revés. Sí, perdón, no sé por qué salió así. Aquí está, ahorita lo voy a corregir, no se preocupen. Esta es la distancia para las personas, ¿no? Para que puedan subir un escalón, dos escalones, 3 escalones sin ninguna dificultad, ¿no? También es importante que coloquemos parte antiderrapante, sobre todo en la orilla, para que no nos vayamos a caer. Y cuando no tenemos esta parte de abajo, se recomienda siempre esta sección, ¿no? Que es así. Cuando tengamos alguna especie de doblez, siempre es importante que la huella sea mínimo en la parte como de más hacia acá, de 25 centímetros para que podamos pisar. Por favor, lean todo esto. Yo sé que es mucha información, pero es importante que a lo mejor no se la aprendan de memoria, pero que sí sepan en dónde la pueden encontrar en algún momento ya cuando tengan su vida laboral. Aquí tengo otros diseños de escaleras, por ejemplo la recta, si se dan cuenta aquí hay descansos. Es importante que en una escalera con puntos y una flechita se diga si sube o baja. Aquí tenemos una más gruesa igual, una que tiene en L, que es como en U, L, y esta es la escalera marina, que normalmente es metálica, donde son secciones pequeñas y normalmente nos lleva o a una alberca, hacia bajar a una alberca, o hacia una azotea. Y toda la representación de una escalera debe tener lo siguiente, debe tener número de escalones, desde el primer escalón, no sé si alcanzan aquí a ver bien, aquí estoy marcando 1, 2, 3, 4, 5 y así sucesivamente, hasta el último escalón debe estar numerado con letra pequeña y debe haber una simbología con un puntito donde dice que sube, además la S, hacia esta sección y al final una flecha que es hacia donde vamos a llegar. O si en este sentido esta escalera bajara, aquí sería la B de baja o la S de sube. Este es vista en planta, esta misma escalera es alzado vista en frontal y alzado en lateral. En ambas secciones se deben colocar
los números para identificarlos bien. Y aquí tengo ejemplos de escaleras, que bueno, hay infinidad de diseños de escaleras ahorita en la actualidad, de madera, metálicas, se puede hacer prácticamente lo que sea, ¿sí? Y escribe por aquí quiero que escriban por favor en qué casos conviene tener una escalera de caracol, como en estas que están aquí. Estas pues son las más comunes, son las más utilizadas, obviamente son más fáciles y menos peligrosas, pero también hay escaleras de caracol, que son estas de aquí. Y quiero que me digan ustedes en su imaginación, lo que ustedes crean, en qué casos conviene tener una escalera de caracol, ¿sí? Por favor escríbanlo, ahorita se los paso todo esto a Google Classroom.